Tenemos que decir, como antes señalábamos, que el SPAL, este evento que también hoy celebra Tenderete, con el que se de alguna forma clausura la edición de este año 2009, tiene esa mirada atenta a esos países empobrecidos, sobre todo los de América Latina y África. Y por eso es ese vínculo tan estrecho que hace que, por ejemplo, en esta edición se hayan acercado hasta Santa Lucía la orquesta Baobab de África o la cantante peruana Susana Baca. Y también hace, por ejemplo, que hoy en Tenderete, con ese vínculo, como decíamos, con Latinoamérica, se encuentre presente Ramón Aranda. Él es un artesano paraguayo de Misiones, Paraguay, el país del arpa, el país del guaraní, que de alguna manera nos está mostrando una tradición hermosa, una tradición de inspiración jesuítica, como es la labor de imaginería que él hace con materias primas vegetales, por ejemplo con raíces, una artesanía muy ecológica, como él mismo nos comentaba, y que tiene en esa búsqueda de la imagen, esa mezcolanza de fe, de trabajo artesanal y de tradición y costumbre, pues que tanta admiración nos causa. Agradecemos de todo corazón la presencia aquí entre nosotros hoy en Tenderete del amigo paraguayo Ramón Aranda y felicitamos ese trabajo que realiza. Además nos decía que está ultimando hoy mismo una pieza que quiere regalar al programa y que quiere que sea también una especie de alma